Continuamos, mis hermanos, entonces con la clase dominical que hemos estado viendo. Recordemos, es sobre la familia. El título de la misma, reiterando, creo que ya no lo sabemos, pero no está de más siempre recordar, es la familia según la Biblia. El propósito de la misma es, creo que sencillo, ir a la Biblia y ver qué tiene que decirnos respecto a la familia. Comenzamos viendo qué tenía que decirnos respecto a la familia de manera general. Y creo que cosas que no debemos olvidar, que incluso las repasamos durante la semana y las tocamos de hecho semana a semana, son: uno, la iniciativa de la familia. Es una iniciativa divina que la misma, digamos, tiene su punto de partida en el matrimonio, ¿verdad? Recordamos Génesis 2, cuando el Señor en su creación ve que el hombre está solo. ¿Y qué es lo que dice? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué pasa? Le haré ayuda idónea para él. Y ahí entonces, ¿qué hace el Señor? Le lleva a Eva, a Adán. Y ahí, digamos, inicia el primer matrimonio y por ende también la primera familia. Y esa familia tenía un propósito muy claro, que era expandir la gloria o el conocimiento de Dios por toda la tierra. Y eso se da en lo que se conoce o en lo que se titula como el mandato cultural en Génesis 1:28, donde dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Entonces, el propósito de la familia en general, del matrimonio como tal, es llevar ese, que se llama así, ese mandato cultural por toda la tierra. Y ahora, dentro de ese ámbito entonces de la familia, el mandato cultural, estuvimos viendo que existe como tal el pecado y que por ende, uno, esposo y esposa, por causa del pecado, van a chocar, van a ver lo que, digamos, la contraria de lo que hemos estado viendo, que titulado como buenas relaciones. Por causa del pecado se van a dar lo que es lo contrario, malas relaciones. Pero nosotros, tratando de contrarrestar eso, nos metimos al tema de las buenas relaciones. Y en cuanto a las buenas relaciones, mis hermanos, estuvimos viendo que el fundamento de las mismas, no lo olvidemos, es el amor. Y el amor, como dijimos, uno, un amor vertical. ¿Por qué? Porque parte de Dios. Como lo dice Romanos 5, Dios ha derramado su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que también nos amemos horizontalmente, nos amemos los unos a los otros. Y como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 13, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces, las buenas relaciones en sí tienen como fundamento el amor. Y nosotros estuvimos viendo lo que creo que llamamos, no sé, los 3 pilares, o por lo menos los 3 principios fundamentales del amor en cuanto a las relaciones familiares. No lo olvidemos. 1, el amor, ¿cómo? Como Dios ama. ¿Y cómo Dios ama? Dándose a sí mismo para beneficio de otros. Recordemos otra vez más, creo que lo debemos memorizar, es el punto. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que dio. Entonces, principio número 1 del amor para las buenas relaciones es amar a como Dios nos ha amado, entregándonos a nosotros mismos para el beneficio del otro y muchas veces en detrimento nuestro. Segundo, el perdón como medida del amor. El amor cubrirá multitud de pecados, dijo el apóstol Juan, o el proverbista también en Proverbios 10:12. El amor cubre todas las faltas. Entonces, no olvidemos qué tanto amo yo a esas personas que viven conmigo dentro de mi casa. Es igual a qué tanto lo perdono. Porque el amor cubre multitud de faltas y voy a ver faltas, pero las perdono. A como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y el tercero de los pilares es el amor como un motivante para la autonegación. ¿Qué tanto amo yo? Se puede medir de esta manera. ¿Qué tanto yo me niego a mí mismo para servir entonces a esa persona que yo digo que amo?
Ahora, en este ámbito de las buenas relaciones, entonces, digamos que estuvimos viendo lo que es la responsabilidad dentro del matrimonio. Empezamos tocando las responsabilidades del esposo, que las mismas iban cobijadas por eso, por ese amor dándonos a nosotros mismos, por ese amor perdonador y por ese amor de autonegación, tanto para esposo como para esposa. Entonces dijimos, el amor que el esposo debe tener por la esposa o viceversa, el amor que la esposa debe tener por el esposo, tiene que ir marcado por esos tres principios: darse a sí mismo, perdón y autonegación. La semana pasada entonces comenzamos viendo la responsabilidad principal de la esposa. Cuando estuvimos viendo la del hombre, creo que en resumen lo que nos debe quedar es el amor del esposo por su esposa es un amor, uno, servicial. Tiene que ser un hombre incansable en servir a su familia, y es un amor que asume el liderazgo. Es decir, el hombre debe asumir el liderazgo ¿de qué? De dirigir a su familia para que caminen cristianamente. Y ahora estamos viendo entonces lo que es la responsabilidad de la esposa. Y vimos que la responsabilidad primaria que Dios le daba a la mujer la semana pasada era sujetarse a su esposo o ser sumisa. Y eso lo estuvimos viendo la semana pasada en un sentido de que eso es bueno. ¿Por qué? Porque es algo que la Biblia manda en general a todos, pero a la esposa particularmente se lo manda: sea sumisa a su esposo. ¿Sea sumisa a quién? A ese hombre que también en la buena teoría Dios manda a ese hombre a que esté dispuesto a dar su vida por ella y a morir por ella y a servirla en todo. Dios manda a esa mujer a ese hombre incansable sea sumisa a él. Ahora, para el día de hoy, mis hermanos, lo que vamos a traer al tema es cómo se ve la responsabilidad de sumisión de la esposa con respecto a su marido. Estuvimos viendo que la esposa en sí debe ser sumisa, y lo que eso significaba, que en pocas palabras era, debe reconocer que su esposo, ese hombre que Dios le dio, es una autoridad legítima que Dios ha puesto sobre ella. Y creo que eso, como principio básico de la sumisión, es lo que quiero que nos quede claro. Entonces, ¿cómo se ve la sumisión de la esposa en un sentido teórico? Y es, debe reconocer que su esposo, véalo así, ese que está en su acta de matrimonio, es una autoridad legítima que Dios ha puesto sobre usted. Y ahora, entonces, ¿cómo esa sumisión se ve en la práctica? Y en la práctica, mis hermanos, vamos a ir a Génesis 2, versículo 18, y ahí vamos a ver cómo se ve la sumisión de la esposa en la práctica. Vamos a ir al origen, cómo Dios estableció el matrimonio y particularmente qué rol particular le dio a Eva cuando la trajo a Adán. Génesis 2:18. Génesis 2:18 dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, la pregunta que nos hicimos, ¿cómo se ve la responsabilidad de sumisión dada a la esposa con respecto a su marido? Y creo que la respuesta es aquí: debe verse como una mujer que es ayuda idónea para su marido. Es decir, una mujer obediente al mandato de Dios es una que, en pocas palabras, mis hermanas, le ayuda a su esposo. Ahora, aquí yo siempre hago una acotación en este tema, y es que es algo que me parece muy interesante, de hecho. Tanto, siempre lo noto, tanto mujeres creyentes como mujeres no creyentes, muchas siempre tienen como una manera de halagar a su esposo, y es agradecidas porque me ayuda mucho. Algunos de los que han hablado conmigo incluso a veces hasta se ríen, porque yo le digo, algunas hermanas tienen como una teología del ayudo idóneo con el esposo. E incluso me parece algo curioso, porque yo no noto como a los hombres que hagamos eso. Los hombres
Ahora, posiblemente sea a veces falta de reconocer la labor que hacen nuestras esposas con nosotros, pero es algo que siempre me llama la atención. Uno, porque cuando muchas veces las hermanas o otras mujeres dicen eso de que el esposo les ayuda mucho, es referente por lo general a la labor doméstica. ¿Y a qué voy con esto? Uno, que como hombres creo que no debemos desentendernos de estas labores del hogar. ¿Por qué? Porque como líderes son responsabilidad nuestra y daremos cuenta a Dios de cómo está nuestra casa en general, desde lo material hasta lo espiritual y lo carnal, veámoslo así. Cuando digo carnal me refiero a la carne de los seres queridos que Dios nos ha dado. Pero lo que siempre me llama la atención de eso es como de norma general. Me parece que puede entrar a veces en conflicto uno porque puede ser que hombres sean vagabundos que no saben nada de lo que pasa en su hogar, o por otro lado, y por eso tal vez esos hombres no reconocen la labor que hace su esposa y no dan gracias a Dios por lo que, mira, mi esposa me ayuda mucho. O otra incluso puede ser porque son mujeres que asumen el liderazgo del hogar por hombres flojos y que por ende el hombre lo que anda es detrás de ella ayudándole. A lo que voy, mis hermanos, es que al final siempre es bueno examinar ciertas motivaciones para ver qué hay en nuestros corazones y sobre todo para que como hombres lideremos bien nuestros hogares. Ahora, eso como un paréntesis. Entonces, veamos brevemente la temática de la ayuda idónea. Y lo primero que quiero que notemos es la dignidad que esto conlleva. Uno, notemos que en el mundo particular, mis hermanos, cuando se habla de ayuda o del término, veámoslo así, ayudante, siempre se tiende a ver como algo de menosprecio. Algo que no es querido. Yo no quiero ser un simple ayudante, no, yo quiero ser el que lleve la batuta de todo, por lo general. Eso es como el contexto general. Ahora, en la Biblia lo vamos a ver que no es así. Y no es así, no es algo, digamos, que evoque cierta inferioridad, sino que es algo de dignidad. Ser ayudador, ser ayudante o ser ayuda, en la Biblia es algo que es bastante bien visto. ¿Por qué? Porque Dios, Él mismo se identifica como el ayudante o el ayudador de su pueblo. Cuando Moisés escribió esto que acabamos de leer en Génesis 2 y le dijo, haré ayuda idónea para él. Entonces, esa misma ayuda que Eva da a su esposo es la misma ayuda que los escritores bíblicos en otros pasajes también siempre recalcan. Es el tipo de ayuda que Dios da a su pueblo. Por ejemplo, leamos Salmo 54, versículo 4. Salmo 54, versículo 4. Dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Daré ayuda idónea para él. Es el mismo término, ayuda, que dice aquí el salmista. He aquí, Dios es el que me ayuda. Entonces, cuando el salmista está reconociendo aquí que Dios es su ayuda, no es que está diciendo que Dios es alguien de bajo rango o que es inferior a él, sino que está reconociendo que sin Dios, él sencillamente no puede hacer nada. Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. No implica deshonra o inferioridad, sino implica algo vital. Ahora en el Nuevo Testamento, incluso también esa misma palabra que en el hebreo evocaba ayuda, los traductores de la Septuaginta, la versión de los 70, usan una palabra que se usa en el Evangelio de San Juan cuando el Señor dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador o otro ayudante para que esté con vosotros para siempre. Notemos aquí uno que Jesús él mismo dice que el Espíritu Santo va a ser un ayudante o un ayudador que van a tener los creyentes y que él dice otro consolador o otro ayudante. Jesús él mismo primero Dios os enviará otro ayudante. ¿Por qué? Porque yo voy a partir. Yo que soy su ayudador, yo que soy su ayudante, ya no voy a estar con nosotros y por ende Dios les va a enviar otro. ¿A qué voy con esto? Que no hay deshonra alguna, sino más bien hay una dignidad en ser ayuda para lo que Dios nos ha encomendado. Dios, veámoslo así, es algo meramente trinitario. Dios el Padre
Se identifica como el ayudante de su pueblo. El Hijo dice, Dios os dará otro consolador, otro ayudante, porque Él mismo se considera el ayudante de su pueblo. Y el Espíritu Santo como tal, aquí mismo es identificado como ese que ayuda a su iglesia. El punto es, mis hermanas, el ser ayuda, el ser ayudante, el ser ayuda idónea no es algo malo o feo, sino que es algo honroso. Es comportarse como Dios lo hace. Es reflejar la imagen de Dios que ha sido plasmada en ustedes y reflejarla particularmente entonces en el rol como esposas. La esposa como imagen de Dios entonces tiene la gran oportunidad de ¿qué? De ser la ayuda idónea de su esposo y predicarlo visiblemente al mundo. ¿Cómo? O predicarle visiblemente al mundo cómo es Dios. Cuando el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Es ahí mismo. ¿De dónde viene mi ayuda? Yo solo me imagino eso como en el contexto Adán diciendo esto mismo. Adán está solo, no ve ayuda idónea para él. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y Dios le pone a Eva la ayuda idónea para él. Ahora, entonces veámoslo así, ¿cómo se ve la ayuda idónea? Se ve en llevar a cabo el mandato cultural que acabamos de leer hace poco en Génesis 1:28. Dios le dio a Adán y a Eva la función de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de la tierra, etc. Ya. La tierra le fue dada a ambos para cumplir este mandato, pero cada uno tenía su respectivo rol. Adán como líder y Eva como ayuda idónea de Adán. Entonces, Dios crea particularmente aquí a Eva, a la mujer, entendámoslo así, para honrar y exaltar la vocación del liderazgo que Dios le ha dado a Adán. Entonces, es así como debemos entender esta frase de la ayuda idónea. Dios creó a la mujer, voy de nuevo, para honrar y exaltar la vocación del liderazgo de Adán al llevar a cabo el mandato cultural de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, matrimonio, ambos juntos van a gozar de ese dominio que Dios da sobre la tierra. Juntos deben gozar, cada uno en sus roles, de esa prohibición que Dios les dio de no comer del árbol, del fruto prohibido. Sí, y juntos deben llevar a cabo esa vocación de llenar la tierra y sojuzgarla. Y cuando hablo vocación es en un sentido amplio. No hablo solo de si el esposo es cartero, constructor o ingeniero, chofer, sino enfocado en esto, mandato cultural, es decir, el ejercer un dominio santo sobre todo lo que Dios pone a disposición de nuestras familias. Y el hombre como tal debe ejercer ese dominio santo sobre todo, y la mujer entonces debe honrar y exaltar esa vocación en su marido. Ahora, ahí podemos ver también cómo, por ejemplo, Eva, como ayuda idónea, digamos, lo falló. ¿Por qué? No disfrutó junto con su esposo Adán de la prohibición de no comer del fruto del árbol prohibido, sino que como ayuda idónea más bien desvió a su esposo del camino. Y sabemos las consecuencias nefastas de estos. Ahora, ¿a qué voy con esto, mis hermanos? Para que entendamos, si el hombre tiene la tarea de liderar, guiar, proveer, proteger, socorrer, la esposa como ayuda idónea entonces es la encargada de afirmar, recibir, y digámoslo así, nutrir. Es como que la esposa tiene un arbolito que es la autoridad del esposo, la figura del esposo, y ella tiene que estar regando esa planta. ¿Para qué? Para animarlo, afirmar ese liderazgo, para ella misma someterse a ese liderazgo, para ella misma nutrir el liderazgo de su esposo. ¿Para qué? Para reflejar cómo Cristo y la iglesia conviven. Ahora, todavía creo que esto se mantiene un poco en abstracto. Pero veamos algunos ejemplos ya muy puntuales, mis hermanos, para que vayamos entendiendo. Por ejemplo, algunos ejemplos prácticos de cómo afirmar, recibir y nutrir el liderazgo o la vocación del esposo. O algunos ejemplos prácticos de cómo la esposa
puede hacer eso de afirmar, recibir, nutrir el liderazgo de su esposo? Mi hermana, por ejemplo, iniciamos la semana y usted, una buena cosa que creo que debería hacer es acérquese a su esposo y pregúntele cuáles son sus metas para esta semana. Él es el líder y también es un llamado al hombre de que los hombres debemos ser hombres que planeamos, debemos ser hombres que tenemos metas claras hacia dónde va nuestra familia, a corto plazo, a largo plazo. Por ejemplo, usted, mi hermana, ¿cuáles son? Pregúntele a su esposo cuáles son sus metas para esta semana. X meta. Pensemos desde estudiar la Biblia, estudiar cierto fragmento de la Biblia en familia, memorizar en familia cierto versículo de la Biblia, aprender un nuevo himno. No sé, como hombres debemos tener ese tipo de metas y nuestras esposas deben estar informadas de ese tipo de metas. Y entonces, usted, hermana, acérquese a su esposo y pregúntele qué metas tiene para esta semana. Uno va a hacer un reto si su esposo no tiene metas y debemos hacerlo, hermanos. Y por otro lado, una vez que usted sepa esas metas, viene segundo paso. Hermana, pregúntese usted misma o pregúntele a su esposo, ¿cómo le puedo ayudar a cumplir esas metas? Usted como ayuda idónea, entonces, ¿cómo? Amor, mira, ¿cómo te ayudo a cumplir estas metas que tenemos para hoy? Aprendernos tal libro. Estoy diciendo metas así, digamos, pero puede ser en general. Pregúntele, amor, ¿hay algo que yo pueda hacer distinto para facilitarte esa labor que tienes para esta semana? Es ahí cuando usted como esposa, véalo así, hermana, debe estar dispuesta o en la total disposición, ¿para qué? Para servir a su hermano, para dejar de hacer cualquier cosa que esté haciendo. ¿Para qué? Para ser de ayuda, para que su esposo pueda cumplir esas metas que él se ha puesto entre semana. En hogares, creo que donde solo hay un ingreso familiar, es bueno incluso que como ama de casa haga todo lo posible, mi hermana, ¿para qué? Para que sus labores domésticas, por ejemplo, no sean tropiezo, ¿en qué? En memorizar la Biblia, en aprender un cántico nuevo. Ya que voy con que no sean tropiezo, porque si las metas de su esposo son esas, son metas santas, digamos, procurar el reino de Dios y su justicia, usted debe ser la ayudadora en ese mismo ámbito y hacer todo lo posible, ¿para qué? Para que ese hombre pueda liderar a su familia espiritualmente y que las cosas carnales de esta vida no vengan a ser un tropiezo a lo mismo. Porque muchas veces posiblemente, mis hermanas, les va a pasar lo que le pasó a Marta. Tal vez el esposo vaya enfocado en buscar lo mejor, pero Marta va a estar afanada y turbada con las cosas de esta vida. Otra sugerencia, mis hermanas, de cómo se ve este ejemplo de cómo afirmar, recibir y nutrir el liderazgo de su esposo. Acomode su horario voluntariamente y con gozo para que su esposo pueda servir a Dios en su familia. ¿A qué voy? En la práctica, dijimos que el hombre es el primero que le toca levantarse y el último que le toca acostarse. Pues posiblemente a usted, mi hermana, no va a andar muy largo, porque es un trabajo mutuo como ayuda idónea. Si le va a tocar madrugar, se madruga. Recuerden siempre lo que les digo, en la eternidad habrá mucho descanso, en la presencia de Dios, no nos moriremos de cansancio. Así que esta vida es muy corta comparada con la eternidad, así que si hay que desgastarnos un poco, lo hacemos. Recordemos también, mis hermanas, el principio de la autonegación. ¿A qué voy con esto? Considere esas metas de su esposo primeras que las suyas. Considere las metas de su esposo, empleo, pasatiempos, todo eso como prioritario antes que sus intereses personales. Ahora, dele sugerencias a su esposo de cómo también él puede llegar a cumplir mejor esas metas. Y esté, mi hermana, véalo así, dispuesta y déjeselo claro a su esposo que usted no se va a molestar si esas sugerencias son rechazadas. Porque también debe entender que una sugerencia rechazada o no tomada en cuenta es muy distinto a que no sea escuchada. Pero hágale saber a su esposo, mira, te doy esta sugerencia, pero también tengo claro que si la rechazas, no hay ningún problema para mí.
libera mucho estrés. Considere también, mi hermana, las cosas en que usted pueda estar involucrada y medite si esos son tropiezos o promotores del liderazgo de su esposo. Acérquese a su esposo y pídale un consejo. Mira, ¿qué puedo dejar de hacer o qué puedo hacer para que esos planes a corto o a largo plazo que tú como líder tienes para esta familia se cumplan? Otra cosa, mi hermana, es sea de ánimo para su esposo. Medite en cuál es la reacción más frecuente que usted tiene con su esposo. Si de su boca salen más palabras de ánimo o palabras de reclamo para él, si de su boca salen más palabras que afirmen y exalten ese liderazgo, o si de su boca salen más palabras que lo hundan. Otra cosa también, mis hermanas, es eviten el desorden en el hogar. No me refiero al desorden material. A lo que voy es el desorden de roles. No se comporte delante de sus hijos o de otras personas de forma que las personas que lo ven tiendan a creer que usted es la que lleva los pantalones. Ya voy con eso de eviten el desorden o eviten el desorden de roles. Es exaltar el liderazgo de su esposo, es dejar claro, él es la autoridad que Dios ha puesto. Recordemos, es Génesis 2:18, el Señor dijo, haré ayuda idónea ¿para quién? Para él, no para sí misma. Y a lo que voy con esto es, mis hermanos, que siempre es bueno, mis hermanas, sencillamente acérquese a su esposo y pregunten, ¿cómo puedo ayudar? Ya que haré ayuda idónea para él, se espera entonces que de la mujer creyente haya esa disposición a, esposo, ¿cómo puedo ayudarte? Y se espera que el hombre tenga metas claras y planes claros. ¿Para qué? Mira, ayúdame en tal cosa, ayúdame en tal cosa. Y juntos el matrimonio va a caminar. Recordemos que, como lo vimos, es como un equipo. En el equipo hay un líder, el esposo, y esa esposa es parte infaltable de ese equipo que va echándole el hombro a su esposo y lleva ese equipo aquí adelante ayudándolo. Pensemos, por ejemplo, en el devocional familiar. Algo que creo que todos tenemos nuestras luchas, todos que tenemos esa meta de leer la Biblia constantemente con nuestra familia, de orar constantemente. Y pensemos en los tropiezos que hay. Y ahí, por ejemplo, hombre, usted debe tener la meta clara de voy a sentar a mi familia a leer la Biblia. Y esposa, usted debe tener la disposición de, esposo, ¿cómo te puedo ayudar para que puedas cumplir esa meta de leer la Biblia? Se empieza de poco esta semana. Queremos leer la Biblia por lo menos un día en familia. Vamos, la ayuda idónea va y lo empuja para eso. La otra semana, bueno, pudimos un día. Ahora vamos 2 días de devocional familiar. Igual, ¿cómo te ayudo, esposo? Si ambos tienen que madrugar, está bien, para que nada les sea tropiezo. Y después para que en la noche incluso toda la familia lo tengan, etcétera. El punto es, esa ayuda idónea ahí va a ir impulsando el liderazgo de ese hombre. ¿Para qué? Para que sea más parecido al Señor Jesucristo. Hermanas, creo que pueden aprender algo simple con esto y es sencillamente pregunten en qué puedo ayudar. Y vean así, el hombre es el que marca la pauta del hogar, recordemos, pero por otro lado, la mujer, yo siempre digo, es el corazón del hogar. Si la esposa está triste o molesta, el hogar está tenso e incómodo. Proverbios 14 lo dice así, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos lo derriba. Incluso en hogares donde ambos trabajan para el sustento, igual recuerde que usted como ayuda idónea trabaja ¿para qué? Y lleva sustento económico a su hogar como ayuda idónea de su esposo. Recomendación: 1, traten de vivir holgadamente. ¿Por qué? Para que no se acostumbren siempre a 2 salarios, porque siempre digo yo, la meta es, aunque sea a largo plazo, traten de que el esposo sea su proveedor y usted impúlselo. Y ambos traten de aplicar los principios bíblicos que hemos visto. Hombres,
debemos aprender a pedir ayuda a nuestras esposas, y esposas deben estar listas ¿para qué? O de sus labios deben estar listas para que salga la palabra de ¿en qué te puedo ayudar? Algo que quiero que quede como resumen, mis hermanas, es el ministerio principal de ustedes como mujeres, como esposas, no es dirigir grupos de mujeres, no es tener un ministerio grande de mujeres, incluso no es dirigir aquí entre la iglesia, no es estar involucrada en muchos servicios aquí y allá, no. El ministerio principal de usted como esposa es su marido. Y ahí debe estar su punto focal de trabajo diario. Si el ministerio principal del hombre es su familia, el ministerio principal de usted como esposa es su marido. Y eso es algo que no debemos olvidar. ¿Para qué? Para que un hogar camine bien y camine bien en ese ámbito de las buenas relaciones familiares, donde el esposo lidera y la esposa como ayuda idónea afirma y exalta ese liderazgo.